con la música exacta que quieres escuchar. Estás escuchando www.radioexpresionmexico.com. Amigos de Corte del Hueco Radio, es un gustazo estar con ustedes a través de Radio Expresión México. Muchísimas gracias por su preferencia. Sigan a Radio Expresión México en todas sus redes sociales y también sigan a ADM Sport y en Corte del Hueco Radio. Hoy tenemos un programa lleno de muchas cosas. Hoy es un día histórico dentro del deporte porque simple y sencillamente podemos decir que hoy en Juegos Olímpicos de Invierno se logran dos cosas interesantes. La primera mexicana que termina en el lugar 108, Martínez Lorenzo Regina, exjugadora de Pumas femenil, logra atravesar por primera vez la meta en estos Juegos Olímpicos. Y en otra cuestión que vamos a dar un poquito también más adelante, la otra mexicana que juega en sus últimos Juegos Olímpicos, Sara Shepard, completó un tiempo obtenido de 1 minuto 31 segundos 37 milésimas y logra colarse a la siguiente fase. Pero bueno, eso y mucho más junto con la Conca Champions. Mi querido Lucio, ¿cómo andas? Buenas tardes, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Beto? Te mando un abrazo con mucho cariño a ti y a nuestros amigos de Radio Expresión México. Gracias por la oportunidad. Aquí estamos. Sí, totalmente de acuerdo, mi querido Lucio. Y bueno, vamos a darle con todo y empezamos con la Conca Champions, que fue el América empata a 0 en su partido de vuelta contra el conjunto de el Olimpia, un partido bastante aburrido, bastante malito, Lucio, en el sentido de que nos deja con el América, que tuvo 16 remates totales, 2 a portería, 73% de pelota, 8 faltas y 0 tarjetas amarillas, 9 tiros de esquina. Y por su parte el conjunto del Olimpia, 5 remates totales, 1 portería, 27%, 0. Decíamos, mi querido Lucio, que un partido bastante aburrido entre el América y el conjunto de Olimpia de Honduras. Sí, bueno, mira, de hecho, el escenario plagado de americanistas, pues los despidieron con una sonora silbatina a ambos equipos. El espectáculo, pues no fue el que la gente esperaba, producto de un muy mal resultado en el sentido estricto, porque, bueno, podemos considerar, mi querido Beto, que el equipo americanista con el 0-0, pues obviamente estaba calificado. Con un gol que hiciera el equipo centroamericano, se metía al partido y obligaba a modificaciones en el alargue. Pero eso no fue así, Beto, no fue así. América tuvo muchísima posesión de la pelota, estuvo encima del equipo centroamericano con una gran diferencia. Simplemente América no concretó ninguna de las oportunidades que tuvo y esto pues generó muchísimas cosas. Allá en Honduras, la gente que se dedica al periodismo pues está muy contenta porque pues no hubo goleada, y al no haber goleada pues sienten que las cosas están un poco niveladas. Sí, sienten eso, pero bueno, se termina por quedar fuera el cuadro del Olimpia, pero vámonos al siguiente partido porque también hubo juego en Monterrey. Los Rayados de Monterrey ganan 2-0, Lucio, al Xelajú al minuto 33, Iker Fimbres el 1-0, Lucas Ocampo al 83, 2-0, un partido que fue dominado ampliamente por el conjunto de Monterrey. Bueno, se veía venir, ¿no, Beto? Se veía venir que este equipo iba a tener un partido, si no iba a ser un partido muy complicado, pues no iba a meter el acelerador. 64% de posesión del equipo rayado, me parece que por ahí se puede explicar muchas cosas. Mira, a mí me cuesta mucho trabajo creer de repente que, más allá de que tomen en serio estas posibilidades, porque estas competencias, me parece que Monterrey consintió también al rival en el sentido de que no lo expuso tanto. Me parece que no tenía tampoco por qué hacerlo. Creo que Monterrey está
un 3-1 en el global me parece que es el marcador correcto que refleja las realidades de ambos equipos. Sí, es un partido que se complica mucho el Xelajú, la altura es algo que le beneficia al cuadro mexicano, bueno, al cuadro de Monterrey, la altura y pues prácticamente la presión también de la gente. Vámonos al juego de hoy solo hay un solo partido, Cruz Azul contra el Vancouver Football Club, y el día de ayer en Azul en concreto, por cierto, no se lo pierdan todos los miércoles en punto de las 3 de la tarde a través de las redes sociales de ADM Azul en concreto, el podcast de la máquina cementera de la Cruz Azul. Decir que hoy Cruz Azul le hace los honores al Vancouver, y le decíamos ayer en dicho podcast que se ve que no va a pasar absolutamente nada extraordinario, no se le ve al Vancouver cómo pueda remontar en este caso, porque vaya que va a ser muy complicado quitarse un 3-0. Bueno, mira, lo que pasa es que en este partido se puede complicar siempre y cuando Cruz Azul deje de hacer lo que sabe hacer, que salga con un exceso de confianza, que salga con un compromiso nada más. Si no sabemos, el rival, sí lo dijimos ayer, es un rival muy discreto, ¿sí? Es un rival muy débil, que no tiene, la verdad, argumentos como para poder contender con un rival como Cruz Azul. Cruz Azul es el campeón de la CONCACAF vigente, el equipo de Vancouver Football Club llegó con sus credenciales, también son muy discretas, por lo tanto, yo creo que sí. De hecho, Beto, si tú te pones a analizar y a observar las llaves de esta serie, el equipo que ya vino con la serie resuelta es Cruz Azul. Entonces, necesitaría pasar algo muy dramático para que Vancouver se volviera a meter al partido. Vancouver no tiene plantel con una experiencia que le pudiera representar una amenaza a Cruz Azul. Y yo creo que para este partido el rival más fuerte que tiene Cruz Azul son Cruz Azul mismo. Totalmente de acuerdo. ¿Algún pronóstico, Lucio? ¿Un 3-0 otra vez? Pues yo creo que un 2-0, 3-0, me parece que es factible. Yo con que gane 1-0 me parece que tomen. Mira, lo importante de esto es que el Arcamón tome en serio el partido, que meta a su gente, que los mueva. Se habla mucho de que por ahí podría ser el debut de Nico Ibáñez, podría ser el nigeriano Christian Everer, podría ser otra opción. La media cancha poderosa de Cruz Azul podría tener algunos movimientos que le permitan más o menos hacer un esbozo de lo que se va a presentar el próximo domingo contra los Tigres, que ese partido sí me parece que es de verdad. Sí, a mí también me parece que es de verdad ese partido. Pero bueno, vámonos a la otra parte del mundo, al otro continente, porque vamos a hablar de la Copa del Rey, que deja 2 partidos en las semifinales. El día de ayer la Real Sociedad gana 1-0, venía Corrientes al 62 pone el 1-0, en la Real Sociedad 13 remates, 6 a portería, 52% de posición de pelota, 464 pases, 85% contra un Atlético de Bilbao, Lucio, que está luchando por no descender y está luchando por un cambio generacional. Sí, correcto, sí, un Athletic de Bilbao que tradicionalmente juega con cuadro de jugadores nacidos en la zona, es como una especie de Chivas del Guadalajara, lo cual pues le da, bueno, la Real Sociedad también juega con bueno, no sé hasta ahora, pero jugaba con jugadores locales también, ya eso desde la época de Luis García, pues ya se ha revertido, pero creo yo que es va a ser fue un encuentro pues interesantón, ¿no? Porque pues fue de visita la Real Sociedad y le sacó el resultado. Sí, le sacó el resultado el equipo de Enrique Valverde. Alex Padilla, el ex portero de Pumas, estuvo ahí, mexicano, pero bueno, México-Español, ahí está el 1-0. Pero lo que llama la atención, Lucio, el resultado de hoy, 4-0 el Atlético de Madrid golea al Barcelona en la primera fase de las semifinales, falta el partido de vuelta. Eric García autogol al minuto 7, Antonio Griezmann al 14, 2-0, Ademola Lockman al 33, el 3-0, y Julián Álvarez el 4-0 al 47. Barcelona dominó 65% de la pelota, 13 remates, 4 porterías,
6 remates de los 11 que tuvo el Atlético fueron a portería, cayeron 4 goles, increíble resultado que hace mucho no recibió Barcelona. Muy escandaloso, ¿no, Beto? Me parece que las goleadas son parte del fútbol, son parte de los accidentes que hay en el fútbol. Yo creo que no hay tanta diferencia entre el Barcelona y Atlético de Madrid, pero el marcador es contundente, lapidario, muy fuerte. Me parece que Barcelona pierde la valiosa oportunidad de poder meterse a la serie, porque ahora regresan al Nou Camp, al renovado Nou Camp, y creo yo que ahí no, las cosas no creo que surjan de manera distinta. Se prevé un partido emocionante al regreso, pero este fue una verdadera losa la que se está llevando el equipo culé. Sí, la vuelta sería el 3 de marzo y el 4 de marzo respectivamente, el 3 el Barcelona y el 4 el de la Real Sociedad, ahí en la Romareda estaría recibiendo al conjunto del Atlético. Dejemos esto, Lucio, porque seguimos con el fútbol español. Triste noticia. Y aquí, Lucio, ¿qué pasa con los deportistas? Se sienten todopoderosos. ¿Qué pasa? Que cometen muchas faltas ante la sociedad, robos, ataques sexuales, etcétera, etcétera, porque el jugador del Villarreal, Thomas Partey, es acusado de 2 nuevos cargos de la palabra muy fuerte llamada violación en Londres, es acusado de 7 cargos y de esas 3 mujeres fueron por agresión sexual. La cuarta, cuando aún era jugador del Arsenal. Este futbolista, ahora en el Villarreal, ha sido acusado en un juzgado de Londres con 2 nuevos cargos, de los que se suman a los 5 anteriores, por eso son 7, y hay una nueva víctima en pasado agosto. En total, Partey tiene 7 cargos de violación por parte de 3 mujeres y agresión sexual. El jugador se declaró no culpable de los primeros cargos en una vista que tuvo lugar en Londres en septiembre y quedó en libertad bajo fianza a espera de lo siguiente. Lucio, ¿qué le pasa a los jugadores que se sienten superestrellas, decíamos todopoderosos, intocables, que pueden cometer fechorías? Mira, yo no podría determinar que este cuate es un agresor hasta que un juez no compruebe. Correcto. Mira, primero el Ministerio Público tiene elementos, porque la justicia en España en ese sentido es muy similar a la de todo el mundo, ¿no? Simplemente hay un Ministerio Público que es el que revisa las pruebas y las presenta ante un juez, ¿sí? El juez se evalúa todo y determina qué es lo que va a ocurrir. De hecho, él ya se declaró no culpable, y al declararse como no culpable, entonces el procedimiento se abrevia y tienen previsto para el próximo 13 de marzo comparecer, ¿no? En un tribunal en la ciudad de Londres, que es donde vienen las acusaciones. Hay que recordar que este futbolista estuvo en el Arsenal y todo lo más trascendente de todo esto fue ahí, cuando él estaba allí. Entonces, habrá que ver, porque mira, tienes razón, hay muchos deportistas, no solamente futbolistas, deportistas de élite que generalmente pierden contacto con la realidad y sus formas de pensar, de actuar, pues a veces se despegan de la tierra, ¿no? Con muchísimas muy malas experiencias. Pero hay otros que son víctimas de los chantajes, porque los futbolistas, al igual que otros deportistas, pues tienen acceso a fortunas inmensas de dinero, cantidades industriales de dinero que les llegan, y pues muchas ocasiones son engañados por un grupito de gente estafadora que generalmente les ponen trampas y pues caen en ellas, y bueno, pues ahí está el problema. No sabemos en este caso qué sea, vuelvo a insistir, yo no me atrevo a señalar con un dedo flamígero qué es lo que está pasando. Lo que sí lamento mucho es que este muchacho esté siendo acusado de ello, porque bueno, pues dicen las abuelitas mexicanas, el río suena cuando pues es que quiere decir que agua lleva, ¿no? Sí, y eso recordamos, Lucio, algunos casos en todas partes del mundo. Robinho, que terminó en prisión, Dani Alves, que estuvo en Pumas, videos de escándalo como el de Luis Roberto Alvesague, que no le hizo daño a nadie, pero termina con una relación formal. O sea, esta manera, ¿no? Esta manera de ver la vida a ellos desde la palestra del éxito. Fíjate, Beto, que el tema de Sague
que ya Ajá. ya tiene sus añitos. Aquí en México somos muy dados a tener esa cultura, ¿no? La cultura filantrópica, en la cual veneramos ese tipo de cuestiones. Nosotros como hombres machos criados en este país, pues generalmente tenemos y tomamos a chunda todo esto, pero no sabemos los alcances que este tipo de cuestiones pueden llevar, porque tú acabas de decir, no le hizo daño a nadie, bueno, pues pregúntale a su familia, ¿no? ¿Qué fue lo que le Sí, pasó a claro. su familia? Yo en lo personal, a mí me llama la atención que de repente gente porque acuérdate que antes de ese escándalo, Sagen nunca había sido señalado de nada. Era un cuate que su matrimonio era ejemplar. Ya en el tipo de matrimonio, lo que pasó entre ellos, yo no voy a opinar porque tú sabes muy bien que ese tipo de cosas yo no me adentro. Lo único que te quiero decir nada más es que, híjole, ¿cómo se puede construir? ¿Cuánto le cuesta a un futbolista, a un deportista construir su historia? ¿Sí? ¿Y en cuánto tiempo se puede venir abajo? Sí, te digo, ¿recuerdas el caso de Robinho? Para la gente que no lo sepa, Robinho que venía del Real Madrid, de hacer grandes cosas y todo, termina en prisión, Lucio, por un caso fuerte de abuso. Aquí en México fue también otro caso de abuso en el cual se acabó con el tema de prácticamente este del Cabrito Arellano, ahorita lo de Omar Bravo, que está también en tendencia, bueno, lo de Chiquimarco, que es violencia, pero increíble, ¿no? Sí, mira, la violencia familiar, pues es un tema que lastimosamente se ha dado y se seguirá dando en este país. La pandemia fue un paréntesis muy importante en donde hubo mucho problema en ese sentido. La convivencia diaria generó roces, fracturas en muchas relaciones. Muchas relaciones, la mayoría, bueno, salió adelante, pero hubo otras que no. El comportamiento humano, estas gentes siguen siendo seres humanos y es muy impredecible. Sí, muy impredecible. Pero bueno, dejemos este polémico tema de la actitud de las personas, porque Lucio, el día de ayer se celebró un día importante en la ciencia, la mujer y la niña dedicada a la ciencia, y hoy pues entrábamos a este espacio radiofónico con la gran noticia de que la mexicana de esquí de fondo eh, queda en el último lugar, pero es la primera mexicana que logra cruzar la meta en esta actividad. Viene de estudiar medicina en Estados Unidos, se fue a estudiar la residencia allá, de allá le gustó mucho este deporte, hoy hace historia y sobre todo, Lucio, llama la atención, algún tiempo fue futbolista profesional de las Pumas, de las fuerzas básicas de Pumas de femenil. ¿Estás hablando de Regina Martínez? Correcto. Pues sí, mira, cómo es la cultura de este tipo de espectáculos, deporte, ¿no? Porque el hecho de que haya concluido, estamos festejando en México que esta señorita haya concluido una carrera en la cual pues queda fuera completamente de las medallas. Yo me acuerdo, Beto, en 1988, por allá de la década de los 80, estaba yo presenciando un programa de radio que ya no existe, en Radio ABC Internacional, que se llamaba Orbañanos, Albert y usted en el fútbol, y platicaron porque era una plática entre Raúl Orbañanos y Carlitos Albert. Estaban platicando en torno a lo que era la participación mexicana en unos Juegos Olímpicos. Me acuerdo muy bien que era la ciudad de Cortina d'Ampezzo. No, aquí es Milán Cortina. Sí, la ciudad de Cortina d'Ampezzo es una ciudad donde en estas fechas pues hay nieve y todo esto, no hay instalaciones y todo eso. No es una ciudad ajena a esto. Había un mexicano que hasta se me grabó el nombre, ¿sí? Que se llama Obertus Bogenlohen. Imagínate nada más, no era Juan Pérez, era Obertus Bogenlohen, y era tanta la curiosidad de saber quién era este hombre que participó en los Juegos Olímpicos de Invierno, cosa que los mexicanos pues estábamos completamente, era como Jamaica bajo cero, o sea, ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Por qué?
todas esas preguntas, y bromeaba mucho el gran Raúl Orbañanos, todavía vigente, con un retirado ya Carlitos Albert, que muy conocido por su carácter, que por cierto tuve un encontronazo con él en Twitter, luego te platico, y la realidad es que a 30 y tantos años de esta anécdota que te estoy compartiendo, pues ya mira, ya ha habido avances significativos. Sí, de hecho hay que decirle incluso a la gente que Regina cruzó la línea de meta con lágrimas de alegría en el rostro, era la última en llegar, pero la primera de una lista más importante. La primera mujer olímpica de esquí de fondo, una pionera que abre la puerta para las futuras generaciones. Lo que dejaba atrás no eran 10 kilómetros, sino años de esfuerzo para estar en la línea de salida. Desde aquella historia de Germán Madrazo en Pyeongchang 2018 le inspiró a probar una disciplina nueva y contactó con él para conocer cuál era el camino. Aquí viene lo curioso, Lucio, lo bonito del deporte, y tú ya también nos lo has comentado. Martínez descubrió que el esquí de fondo, cuando vivió en Minnesota, padeció de frío, soledad y depresión estacional. El esquí de fondo le salvó y le devolvió el sueño. Ella siempre había sido una mujer muy activa en el deporte, especialmente en el fútbol. Practicó desde los 8 años de edad hasta su segundo curso de la universidad. Llegó a jugar en las fuerzas básicas de los Pumas, como ya lo habíamos argumentado, y la mexicana agarró esa tabla, aunque todo jugar en contra, para iniciar en un deporte con casi 28 años. Al hacerlo en el esquí fondo, cuando apenas había conocido antes la nieve y el compaginarlo con los estudios de medicina. Increíble la historia, ¿no? Sí, una historia de supervivencia, lo que nos conmueve. Si fuera, pues, ¿qué te puedo decir? Si fuera en otro país, yo creo que Hollywood ya le estaría echando ojos, si no para hacer una película, al menos para hacer una serie. Sí, totalmente de acuerdo. Y ya para terminar también con esta sección y con este programa, pues hablar de que la mexicana Sara Scheffer también está en sus séptimos Juegos Olímpicos de Invierno. Es algo también histórico, Lucio, algo que muy pocas personas pueden presumirlo. Y termina la esquiadora, hace historia al completar la prueba de Milán Cortina en sus séptimos Juegos Olímpicos. La mexicana hizo historia porque fue dura prueba para la mexicana, pero aliada en su experiencia de Sara Scheffer. En los séptimos Juegos Olímpicos terminó en el lugar 26 con 1 hora 31 minutos 37 segundos, 7 por encima de la primer lugar, pero la última en colocarse en la ronda final, y su otra prueba es el próximo domingo 15, donde pues obviamente será todo México estará viendo la luz, porque son 7 Juegos Olímpicos de invierno y una prueba muy complicada, que es la de estar esquivando esos banderines que no te tienen que pegar porque vas perdiendo puntos. Sí, Beto, fíjate que lo más interesante de esta señorita Sara Scheffer es el hecho de que desde 1998 tiene una participación continua hasta este 2026. No sabemos qué edad tenga, yo no tengo el dato aquí, pero así tenga 20, 30, 40 o 50 años, los que tenga, pues bienvenido y compartido con nosotros el hecho de que esta señorita pues esté ahí en la palestra y en la historia del deporte mexicano, porque finalmente para nosotros nos es irrelevante si ganó una medalla o si quedó en el 4º lugar, en el 9º, en el 26. Este tipo de deportes no tiene tanta relevancia en México, y nosotros le aplaudimos de pie el hecho de que se haya tenido el valor de pararse ahí. Ya más adelante llegarán las medallas, dijeran los antiguos. De acuerdo, ahí pasa la gente que les gusta, Lucio, échenle el lápiz. 1979 nació la señorita Sara Scheffer, entonces ahí está, inicia su carrera en el 95 en el esquí alpino, que es la competencia en la que estuvo ahorita. Forma parte de la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Milán Cortina, y formó parte de las delegaciones en Juegos Olímpicos de Pekín 2022 y Pyeongchang 2018. Ella nace en Glenwood Springs, Estados Unidos, y es deportista México-estadounidense. Prácticamente Scheffer participa en las 4 diferentes ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno, 98, 2002, 2006, 2010, y con su participación de Pekín, Lucio, se convirtió en la primera mujer esquiadora en estar en 6 Juegos Olímpicos. Ahora son 7 Juegos Olímpicos.
Pues Beto, déjame decirte que esta señorita ha tenido más tiempo en la competencia que en su vida, porque cuando debutó tenía 19 años, ¿sí? Y bueno, pues así están las cosas, enhorabuena para ella. Tiene la edad de mi hermano, el más pequeño, ¿sí? Tiene 47 años, y bueno, pues qué bueno por ella, me da muchísimo gusto que haya participado en esta cantidad, y ojalá pueda tener otra representación más. Ojalá lo pueda tener. Pero bueno, amigos de En Corte del Hueco Radio, de Radio Expresión México, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden seguir todas las redes, Radio Expresión México, las redes de ADM Sport, con los podcasts de El Revoltorio del AVE, todos los martes en punto de las 8 de la noche, En Corte del Hueco TV, a las 9 de la noche, en las 3 de la tarde, Azul en Concreto, y el jueves, los miércoles, Azul en Concreto en punto de las 3 de la tarde, jueves en punto de las 9 de la noche, Garreo de Azul, en portada los domingos, en punto de las 8 de la noche, y Radio Expresión México y En Corto y al Hueco Radio, todos los días en punto de las 4 de la tarde. Muchísimas gracias. Mañana hablaremos de pronósticos de la jornada 6 y pronósticos de la femenil, mi querido Lucio. Pero por supuesto que sí, mi querido amigo, con todo el gusto del mundo. Cuídate mucho, Lucio, muchas gracias a todos ustedes, cuídense mucho y nos vemos mañana. Chao. Sumérgete al espacio cibernético de Radio Expresión y disfruta de la música en línea. Síguenos escuchando en www.radioexpresionmexico.com.